Victoria Silva Concha, en representación de Fundación Democracia Viva, interponiendo recurso de protección en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la región de Antofagasta. La abogada recurrente sustenta su acción cautelar en que la autoridad recurrida el 10 de junio de este año dictó las resoluciones exentas número 279, 280 y 281, las cuales a su juicio presentan vicios de constitucionalidad y legalidad. Precisa que los actos administrativos indicados ponen término anticipado a los convenios de transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de habitabilidad primaria en Campamento Ecuachilepe, Campamento Irarrázaval Etapa 1 y para el proyecto de diagnóstico socioterritorial, planes de intervención y acciones sociales comunitarias a diversos campamentos de la región de Antofagasta, convenios que fueron suscritos entre septiembre y octubre del año 2022. Luego se refiere a la naturaleza cautelar del recurso de protección, citando un fallo de la excelentísima Corte Suprema al efecto. Respecto a los actos impugnados, refiere que la recurrida para disponer el término anticipado de los convenios indicados argumentó la existencia de incumplimientos de su contraparte contractual, en este caso la Fundación Recurrente. Así, en la resolución exenta número 279, la decisión se fundó en lo consignado en su considerando décimo, que a juicio de la encargada del programa Asentamientos Precarios de Servio Antofagasta, la Fundación no habría hecho correcto uso de los recursos transferidos por cuanto habría destinado sobre un 41% del presupuesto a gestiones operacionales y recursos humanos. Luego continúa la resolución en su considerando undécimo, señalando que tampoco se habría cumplido con el acuerdo que al menos el 50% de los profesionales que participan en el proyecto debían tener su residencia en esta región. Agrega que dada la falta de un procedimiento administrativo adecuado para adoptar la decisión, la Fundación no tuvo oportunidad de explicar objetivamente ninguno de los presuntos incumplimientos que se le imputaron. Asimismo, dicha resolución en el considerando duodécimo indica expresamente que las rendiciones financieras correspondientes a los meses de febrero, marzo y abril del 2023 fueron observadas, sin embargo, no fueron notificadas a la Fundación. Luego, las rendiciones de mayo y junio se habrían recibido fuera de plazo establecido en el convenio, desconociendo la recurrente hasta la fecha el contenido de estas observaciones sin poder presentar sus descargos o subsanarlas. Finalmente, se indica que se formalizan los presuntos incumplimientos mediante el oficio respectivo del cual tampoco tuvo conocimiento. Respecto de la resolución número 280, relata que este contiene los mismos incumplimientos ya señalados respecto de la resolución exenta anterior y reitera que tampoco tuvo la posibilidad de realizar sus descargos ni conocer el contenido de dichas imputaciones. Ahora bien, en relación a la última resolución exenta objeto del presente recurso, que es la número 281, la recurrida también pone término anticipado al convenio de transferencia para la ejecución de proyectos de diagnóstico socioterritorial, planes de intervención y plan de campamento sin mediar un procedimiento adecuado y tampoco poner en conocimiento a la recurrente la argumentación fundante. Así, en esta resolución exenta, precisamente en el considerando sexto, la autoridad administrativa estableció que la Fundación no habría presentado su proyecto plan de trabajo, consignando ese incumplimiento mediante también el oficio respectivo, desconociéndose el contenido del documento. En este caso, dice la recurrente, que llama la atención que el convenio en comento fue suscrito en octubre del año 2022, autorizado por resolución exenta en noviembre del mismo año, transfiriéndose los fondos el 21 de diciembre, iniciándose la ejecución, perdón, el mismo mes, autorizando la recurrida a las rendiciones financieras de los 3 primeros meses del proyecto, resultando extraño que recién en julio hayan advertido el incumplimiento señalado. Finalmente, esta resolución exenta en su considerando décimo explica que las rendiciones financieras correspondientes también a los meses de marzo y abril fueron observadas, circunstancia que no habría sido notificada a la Fundación Recurrente. Agrega que los actos administrativos impugnados tienen naturaleza jurídica de sanción, que tiene el carácter de un gravamen desfavorable, que es dictado por un órgano de la administración en base al ius poniendi y se supone que debiese emanar de un procedimiento reglado
arreglado, lo que no ocurrió en la especie. Luego, la recurrente cita doctrina en la materia para sostener la arbitrariedad de los actos administrativos denunciados, sosteniendo que existe una desviación y un abuso del poder que sustenta la relación contractual con el Estado, quien determina unilateralmente y sin mediar procedimiento o requerimiento alguno al afectado una serie de hechos o actos los cuales califica de incumplimiento al convenio por parte de la Fundación y en virtud de ellos ejerce la facultad impuesta de poner término unilateralmente a los mismos. Al efecto cita la cláusula octava de convenio, conforme a la cual la recurrida tiene la obligación de notificar a la Fundación los incumplimientos que detecta. Enseguida transcribe la cláusula novena respecto a los incumplimientos. Dice que los actos además son ilegales, ya que vulneran lo dispuesto en la ley 19.880, por cuanto resulta pertinente señalar que la referida norma es la concretización de las garantías de un procedimiento racional y justo en lo que respecta a los actos de la administración del Estado, infringiéndose el principio de contradictoriedad, de fundamentación especial que requieren los actos de gravamen, como también los principios de legalidad y juridicidad que tienen supremacía constitucional. Dice que los actos impugnados no contienen ningún motivo o informe técnico respecto a los incumplimientos que se le imputan, ni tampoco utiliza ninguna regla o parámetro objetivo, por lo que la decisión de la autoridad impugnada mediante el presente arbitrio cautelar carece de razonabilidad, proporcionalidad y justicia. Finalmente, argumentó que se vulnera su derecho fundamental de igualdad ante la ley, ya que conforme a lo señalado no ha tenido acceso efectivo a la justicia, viéndose privada de participar en el procedimiento administrativo que debió sustanciarse previamente a la dictación de las resoluciones exentas impugnadas, que en ese sentido también hay una transgresión al debido proceso y finalmente al derecho de propiedad sobre su patrimonio, solicitando en definitiva acoger el presente recurso y en consecuencia declarar que los actos administrativos impugnados vulneran los derechos constitucionales reseñados, ordenándose se dejen sin efecto lo obrado por la recurrida y disponer que en forma previa a dar por terminados los convenios respectivos, sin un procedimiento administrativo que respete los principios ya señalados y que le dé traslado para que pueda realizar sus descargos en relación a los eventuales cumplimientos, debiendo al término de este emitir una resolución debidamente fundada, que informó Marieta Méndez Carvajal, secretaria regional ministerial de Vivienda y Urbanismo subrogante de la región de Antofagasta, solicitando el rechazo del recurso con condena en costas en virtud de los siguientes antecedentes. Refiere como antecedente general que el programa Asentamientos Precarios del MIMBU tiene como objetivo contribuir a la disminución de los asentamientos precarios a través del mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de las familias que residen en ellos, la prevención de repoblamiento de los terrenos ocupados y el control de expansión de asentamientos. Para su concreción, la ley de presupuestos aplicable a este caso fue la 21.395, que asignó recursos al programa y autorizó su transferencia a diversas entidades receptoras, incluyendo las personas jurídicas sin fines de lucro. En cuanto a la regulación interna del mismo, mediante la resolución exenta 8.829 de fecha 13 de noviembre del 2015, aprobó el Manual de Procedimiento de Asignación y Transferencias de Recursos. En dicho marco legal, suscribió con entidades sin fines de lucro y en particular con la Fundación Recurrente 3 convenios aprobados en agosto y octubre del año 2022. Luego se refiere la recurrida a las resoluciones exentas impugnadas mediante este arbitrio cautelar, las que incluyen el término anticipado y unilateral de los convenios suscritos, precisando los montos transferidos a la Fundación Recurrente, el detalle de actividades a ejecutar y los porcentajes de avance de los convenios a la fecha de término y liquidación. Destaca que en el caso de la resolución exenta número 279, en ella se da cuenta de incumplimientos detectados en la presentación de informes técnicos y rendición de gastos de acuerdo a lo establecido en el propio convenio, y en especial a lo dispuesto por la resolución 30 del 11 de marzo del 2015 de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre rendición de cuentas. Además, se detectan incumplimientos del correcto uso de los recursos transferidos, de entregas de informes semestrales y del mínimo de dotación de profesionales con residencia en la región. Posteriormente se detallan los medios por
por los cuales fue posible constatar dicho incumplimiento, resultando un saldo sin rendir que supera los 171 millones de pesos. En cuanto a la segunda resolución exenta, está en la número 280, se detallan los mismos aspectos como también los incumplimientos detectados, su forma de contratación, resultando un saldo a rendir respecto al convenio asociado que supera los 167 millones de pesos. Finalmente, en cuanto a la resolución número 281, detalla la recurrida a los antecedentes del convenio, el porcentaje de avance y también se determina un saldo sin rendir, que en este caso bordea los 52 millones de pesos. En otro aspecto, refiere que los actos administrativos fueron dictados por la autoridad facultada legalmente, no solo en las convenciones, sino que además por delegación del mismo mediante la referida resolución exenta 1192. Dice que estos convenios corresponden a un mecanismo excepcional que contempla la ley de presupuesto, considerando a las entidades receptoras de los recursos como colaboradoras del Estado. En razón de ello, los convenios suscritos en sus cláusulas sexta y octava establecen expresamente que Servio Antofagasta asume la supervisión técnica de las convenciones y que el control financiero y administrativo estará a cargo de la Seremi conjuntamente con Servio, en concordancia con el mandato legal respecto a la fiscalización de los recursos transferidos. Los convenios en su cláusula 13ª establecen de manera específica la obligación de la correcta utilización de los recursos, siendo el mecanismo de revisión el de rendición de cuentas que deben presentar las fundaciones, lo que incluye, por cierto, el avance técnico y la entrega de informes semestrales, existiendo en consecuencia una potestad y obligación por parte de Seremi respecto a la supervisión financiera que la habilita además a decidir conforme al mérito de los antecedentes a dar por terminado un contrato de manera anticipada y unilateral, circunstancia que es recogida por la resolución exenta 1192 y también se reproduce en las cláusulas del convenio. Desmiente la arbitrariedad acusada en las decisiones adoptadas, puesto que la constatación de incumplimiento se realiza por los departamentos y funcionarios encargados, por lo tanto no se trataría de apreciaciones de carácter antojadiza. Enseguida, la autoridad recurrida reitera en detalle los incumplimientos constatados, agregando que respecto a la falta de notificación de las observaciones a las rendiciones financieras, es necesario considerar que conforme al artículo 27 de la resolución de Contraloría ya citada, es obligación de la entidad receptora ingresar el informe mensual dentro de los 15 primeros días hábiles administrativos del mes siguiente al que se informa. En caso de existir observaciones, el artículo 30 del mismo cuerpo normativo dispone que toda rendición no presentada, no aprobada u observada genera la obligación de restituir los recursos no rendidos, observados o no ejecutados, razón por la cual la Seremi procede conforme a lo indicado y considera en el acto de liquidación de los convenios solo los informes rendidos y aprobados para efecto de cálculos de recursos a restituir. Finalmente, la facultad de término unilateral y anticipado de los convenios es una prerrogativa de la administración fundada en el incumplimiento de las obligaciones pactadas, lo que se plasmó en un acto administrativo dictado al efecto y notificado debidamente al recurrente, no correspondiendo en la especie un mutuo acuerdo a través de una resiliación. Dice que en caso de término unilateral y anticipado se entiende que ha existido un cumplimiento grave de una de las partes, el cual además fue notificado a la Fundación, pudiendo ejercer su derecho de impugnación en los términos de la Ley 19.880, cuestión que no aconteció en la especie, desprendiéndose que no existe controversia respecto al acto y causales de término, lo que fue notificado al representante de la Fundación, don Daniel Andrade, quien al día siguiente respondió a dicha comunicación, donde en definitiva no solo se colige que tomó conocimiento de la intención de terminar los convenios, sino que además estar de acuerdo con ello, lo que se demuestra con que la recurrente finalmente no utilizó los mecanismos de impugnación. Hace presente además la autoridad recurrida que lo que fue impugnado por la recurrente fueron las actas de liquidación, pretendiendo restituir menores fondos de los que estos actos administrativos habían determinado, pero no se entiende de dicha impugnación que su intención era continuar con los convenios, sino que más bien restituir un monto menor. Dice que estos recursos fueron rechazados además porque no se aportaron nuevos antecedentes que permitieran desvirtuar lo establecido en las actas de liquidación. Además, a mayor abundamiento, señala que este recurso
importa una contravención a la confianza depositada en el vínculo de cooperación a utilizarse y transgrede también el principio de la buena fe. Dice que finalmente la autoridad administrativa dictó actos que gozan de presunción de legalidad, que se encuentran investidos de habilitación para su dictación, tienen motivación, se apegan a las normas en la materia, no existiendo, por lo tanto, vulneración de las garantías constitucionales denunciadas por la Fundación Recurrente, debiendo rechazarse el presente arbitrio cautelar. Esos son los antecedentes del recurso. Gracias. Bien. Se concede la palabra a la parte recurrente por el tiempo anunciado. Hola, buenos días. Con la venia de su señoría ilustrísima, vengo a alegar en favor del recurso de protección presentado en representación de Fundación Democracia Viva en contra de las resoluciones exentas 271, 279, 280 y 281, todas de fecha 10 de julio del 2023, emitidas por la Subsecretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta en razón a las siguientes consideraciones. Tal como lo indicó el señor relator, estos actos tienen por objeto poner término anticipado a los convenios que estaban suscritos entre mi representada y la Seremía, ya citada, indicando una serie de incumplimientos. ¿Ya? Lo que la Seremía omite en su informe es que el fundamento que ellos utilizaron para emitir dichos actos administrativos son solo actos internos emanados de la propia autoridad administrativa. Estamos hablando de memorándum, de oficios, eh, de documentación o informes de los cuales mi representada nunca tuvo conocimiento ni de su emisión ni de su contenido, y hasta el día de hoy desconocemos su contenido, solamente sabemos de su existencia a través de la notificación efectivamente de los actos recurridos en los cuales se hace mención a dichos actos, ya esos actos fundantes. Todos esos actos fundantes son posteriores al 15 de junio, que fue la fecha en que aproximadamente estalló, digamos, este escándalo de los convenios de transferencia de fondos desde la Seremía de Antofagasta, y por lo tanto la autoridad administrativa lo que hizo fue emitir una serie de actos para intentar regularizar la situación en la que estaban involucrados. Sin embargo, estos actos están teñidos obviamente de la contingencia y seguramente también de aprehensiones políticas o de alguna otra naturaleza fuera del ordenamiento jurídico, ¿ya? Es importante señalar que estos actos que fundan, estos actos que nosotros de los cuales desconocemos su contenido, establecen parámetros de incumplimiento que no están dentro de los mismos convenios ya suscritos y que debiera ser una ley para las partes contratantes, ¿verdad? Por ejemplo, lo mismo que ellos señalan que no se habría ejecutado en forma conforme los presupuestos o los fondos, estableciendo unos parámetros, unos porcentajes que no estaban exigidos en los convenios que habían sido suscritos en su oportunidad. De esta forma, la Seremía se constituye como una comisión especial, ya que es juez y parte dentro de la evaluación de la ejecución del convenio y decide, en el fondo, ponerle término por graves incumplimientos. ¿Ya? Con eso vulnera obviamente el derecho a la igualdad ante la ley de mi representado y vulnera el numeral tercero del artículo 19 de la Constitución Política de la República. En este mismo, bueno, orden de ideas, y tal como lo expresó el señor relator y yo, está establecido también en el recurso interpuesto, los actos recurridos tienen la característica de ser de naturaleza sancionatoria porque establecen gravámenes para el administrado, en este caso la fundación, ¿verdad? Y en ese contexto debieran haber sido emitidos conforme un procedimiento administrativo, un debido procedimiento administrativo, ¿ya? El cual no fue bajo ningún punto de vista ni siquiera sustanciado, ni siquiera algo parecido, algo que llegara a ello. ¿Ya? Es más, en los mismos actos administrativos expresamente se reconoce que no se notificaron las observaciones a las rendiciones de cuentas, que volvemos al mismo problema del inicio, son rendiciones que son del mes de febrero al mes de mayo aproximadamente, que estaban retenidas en la administración, que no se había emitido ninguna observación hasta el mes de junio, pero todas las observaciones
suponemos que son del mes de junio en adelante, ya que es la fecha en la que nosotros tomamos conocimiento o la dictación del término, del acto administrativo de término, que habrían sido observadas. Observaciones que hasta la fecha desconocemos y vulneran gravemente la ley 19.880 sobre las bases generales de los procedimientos administrativos, ya que no cumple con no solamente con la ley expresa, sino tampoco con los principios de bilateralidad y contrariedad. ¿Ya? Hago presente a su señoría ilustrísima también la existencia hoy, que son antecedentes que surgieron posterior a la interposición de esta acción de protección, que el mismo ministro de Vivienda, señor Montes, reconoció en un informe presentado al Congreso Nacional con ocasión de estos casos de los convenios de transferencia de fondos, que el sistema de convenios presentaba una, según sus propias palabras, una debilidad sistemática, ¿ya? Y junto con ello, y más importante aún, es un informe emanado de la Contraloría General de la República con fecha 31 de agosto del 2023, en las cuales señala expresamente que respecto a los convenios en comento, digamos, entre la Seremía y la Fundación Democracia Viva, efectivamente hay incumplimientos graves a los procedimientos administrativos, no solamente en cuanto a la Constitución, sino también al control, a la ejecución de los convenios y, por supuesto, también al término de estos convenios. No solamente respecto a los términos habituales, sino que también, obviamente, de estos términos anticipados. Ese antecedente será puesto en conocimiento de su señoría a través de un escrito posterior a los alegatos. En razón del mérito del proceso y de los antecedentes que tengan a la vista, solicito a su señoría ilustrísima conceder la acción de protección interpuesta, disponiendo, la verdad, que más que revivir los convenios, lo que esta parte pretende es que se sustancie un procedimiento administrativo adecuado para el término de dichos convenios. Gracias. Bien. Señorita abogada, estamos en la vista de la causa y por lo tanto no se accede a su petición de incorporar documentos. Ok, gracias. Se concede la palabra a la parte recurrida por el tiempo anunciado. Gracias, su señoría ilustrísima. Buenos días, su señoría ilustrísima. Buenos días, colega. Antes de dar inicio a mi alegato, su señoría ilustrísima, solicito autorización para que en el curso del mismo pueda dar lectura breve, muy resumida, respecto a algunas disposiciones legales y algunos antecedentes que en nuestra opinión resultan absolutamente necesarios para la debida resolución de la acción constitucional de protección interpuesta en contra de mi representado. Bien, se accede a la petición. Gracias, su señoría ilustrísima. Entonces, con su venia, alego por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la región de Antofagasta, en adelante seré mí mismo, solicitando por las razones de hecho y de derecho que paso a exponer, solicitando el íntegro rechazo de la acción constitucional de protección deducida en su contra, en razón a que los actos administrativos recurridos fueron dictados por un funcionario que goza de una investidura regular, emitió las resoluciones recurridas dentro del ámbito de su competencia, conforme a la ley, en el ejercicio del derecho que le otorgan los mismos convenios a los cuales se le puso término, y además de que las resoluciones recurridas gozan de presunción de legalidad de conformidad a lo dispuesto en el artículo 3 de la ley 19.808. No es efectivo, en consecuencia, sus señorías, que las resoluciones hayan vulnerado los principios y disposiciones legales que se ha mencionado en el recurso y que ha hecho referencia también en su alegato nuestra distinguida contradictora. Ahora, como cuestión previa, su señoría ilustrísima, resulta necesario destacar que los convenios son contratos administrativos o de la administración que perseguían un interés público definido en la cláusula tercera de cada convenio y que en general dicen relación con el mejoramiento del estándar de habitabilidad de las personas, de las familias más vulnerables. La celebración de tales convenios, como señaló el señor relator, constituye un mecanismo excepcional que contempla la ley de presupuesto, que permite el traspaso de recursos fiscales a entidades sin fines de lucro, como lo es
fundación recurrente, para los efectos de la ejecución o desarrollo de determinadas y específicas iniciativas enmarcadas en el programa de asentamientos precarios. Y en consecuencia, y es por ello que en la cláusula 13ª de cada convenio se expresa lo siguiente: debe tenerse presente que por tratarse de recursos públicos, los dineros destinados al cumplimiento de las obligaciones, gestiones y actividades del presente convenio deben ser utilizados específicamente para esos fines. Destaco esta cláusula, su señoría, de cada convenio, porque también tiene importancia para los efectos de definir si es que efectivamente en la especie se han vulnerado el derecho a propiedad como sostiene la recurrente. Ahora, como contratos administrativos, ¿qué son? Los convenios se regulan por normas de derecho público, por principios de derecho público, pero también por normas y principios de derecho privado. Es por ello que se ha sostenido que los convenios son instituciones jurídicas que se subsumen perfectamente en la definición que de contrato señala el artículo 1438 del Código Civil, y por lo mismo son ley para las partes contratantes, como ha señalado nuestra contradictora, y no pueden ser invalidados sino por consentimiento mutuo o por causas legales, y además deben ser ejecutados de buena fe, conforme disponen los artículos 1545 y 1546 del mismo cuerpo legal antes mencionado. Teniendo presente en consecuencia este contexto fáctico y de derecho, paso a referirme derechamente, su señoría ilustrísima, a las alegaciones concretas de la recurrente. Fundación Democracia Viva ha sostenido que las resoluciones que pusieron término a los convenios configuran una desviación de poder, por cuanto la autoridad administrativa, en abuso del poder que sustenta, de manera arbitraria, sin ningún procedimiento, sin haber escuchado a la recurrente, expresó y calificó como incumplimientos graves determinadas actuaciones de la fundación, y conforme a ello ejerció, así dice el recurso, la facultad autoimpuesta de poner término de modo unilateral a los convenios. Y esto es absolutamente falso, señor ilustrísimo. Si se lee en la cláusula 9ª de cada convenio, se señala lo siguiente: 9ª, incumplimientos. El incumplimiento de las obligaciones contraídas o el simple retardo en la ejecución de las mismas según los casos acordados facultará a la Seremi y al Servio para poner término unilateral y anticipado al presente convenio y solicitar la restitución total o parcial de los recursos, que deberán ser reembolsados en un plazo superior a 30 días corridos, etcétera, etcétera. En consecuencia, sus señorías ilustrísimas, el término unilateral y anticipado de los convenios es o obedece al ejercicio legítimo de una disposición contractual establecida en la cláusula 19ª de cada convenio, que, como señalé, es una ley para las partes contratantes y en consecuencia no puede ser invalidado sino por consentimiento mutuo o por causas legales. En consecuencia, no existe abuso alguno ni tampoco desviación de poder por parte de la autoridad administrativa. Es más, su señoría ilustrísima, el representante de la Fundación Democracia Viva, don Daniel Andrade, reconoció y conoció oportunamente el término anticipado de los convenios en 2 correos electrónicos que fueron acompañadas por la Seremi mismo al momento de informar la acción constitucional interpuesta en su contra. El primer correo, su señoría ilustrísima, al que voy a hacer referencia y lectura brevísima, corresponde a un correo de fecha 11 de julio del 2023. Esto es al día siguiente de que se pusieran términos a los convenios, al día siguiente de que fueran notificados estas resoluciones al propio representante de Democracia Viva, don Daniel Andrade. Expresa lo siguiente en la parte pertinente. Entendemos que con esto se pone término a los convenios, tal como lo habíamos solicitado en comunicación anterior, y aunque no estamos de acuerdo con los fundamentos o motivaciones de los mismos, estamos disponibles para cumplir con todos los trámites formales que sean necesarios para el cierre. La comunicación anterior a que se refiere este correo, su señoría ilustrísima, corresponde a un correo electrónico de fecha 3 de junio del año 2023. Esto es antes de que se le pusiera término a los convenios. Y en ese correo electrónico, el representante de Fundación Democracia Viva expresa: por este acto
manifiesto nuestra voluntad de poner término anticipado a los convenios aludidos. En consecuencia, sus señorías ilustrísimas, y en estricto rigor, ha sido Democracia Viva quien puso término a los convenios por las razones que señalan en sus correos electrónicos. Ahora, la fórmula empleada en los convenios para colocarle término de manera unilateral y anticipado no es extraña, sus señorías ilustrísimas, a la legislación, no es extraña a la contratación civil y no es extraña tampoco a la contratación administrativa. Ustedes bien saben, sus señorías ilustrísimas, y la colega también, que, por ejemplo, en los contratos de arrendamiento es usual que se estipule que el incumplimiento de las obligaciones del arrendatario de pagar oportunamente o de no pagar la renta de arrendamiento resuelve ipso facto los contratos. Y la calificación del incumplimiento le corresponde precisamente a una de las partes, que en este caso corresponde al arrendador. Ahora, el término anticipado y unilateral de los contratos administrativos que no se regulan en la ley 19.886, que cuerpo legal que es inaplicable en el caso de los convenios, también resulta del mismo modo. Ahora, la recurrente, con la finalidad de acreditar o de probar la ilegalidad de las resoluciones, expresa en su recurso que la cláusula novena de los convenios es ilegal, no es válida, porque vulnera el artículo 79 ter del reglamento de la ley 19.886, que, como dije, resulta inaplicable al caso que lo compete. Y esto es falso, señor ilustrísima. El artículo primero de la ley expresa que los contratos que celebre la Administración del Estado a título oneroso para el suministro de bienes muebles y de los servicios que se requieran para el desarrollo de sus funciones se ajustarán a las normas y principios del presente cuerpo legal y su reglamentación. Los convenios celebrados con Democracia Viva, su señoría, no se ajustan en absoluto a la definición que contempla el artículo primero de la ley 19.886. No se trata de convenios o contratos a título oneroso, no se trata de suministro de bienes y de servicios que requiera la administración del Estado. Las cláusulas terceras de los convenios dan cuenta cuál es la finalidad de los mismos y, por cierto, que está absolutamente alejado de este cuerpo legal. Ahora, por lo mismo, en consecuencia, resulta absolutamente inaplicable el reglamento de esta ley y, en particular, el artículo 79 del mismo, que señala que las bases y el contrato deben contemplar un procedimiento para la aplicación de medidas establecidas para caso de incumplimiento que respeten los principios de contradictoriedad e impugnabilidad. Su señoría ilustrísima, puesto que los convenios no son contratos onerosos, no son contratos de suministro de bienes o de servicios para el Estado, no contempla multas ni contempla tampoco bases para la celebración de estos convenios, de manera tal de que no era posible, en caso alguno, darle aplicación al artículo 79 ter del reglamento. Se le apagó el micrófono. Sí. Señor abogado, silenció su micrófono. Perdón, su señoría. Bien. No sé hasta dónde pudieron escuchar su señoría antes del silencio, pero en todo caso, 79 ter. ya, su señoría, reitero en consecuencia de que resulta absolutamente inaplicable el artículo 79 ter de la ley 19.886, porque por lo dicho es inaplicable en el caso de los convenios. Ahora, conforme a lo que estaba señalando, es evidente que lo actuado por la administración se ajusta a la ley, se ajusta a la ley del contrato, al artículo 9 de cada uno de los convenios celebrados, teniendo presente para estos efectos la finalidad de los convenios, la circunstancia que los dineros que debían ejecutarse son dineros públicos, son recursos fiscales, que no existen bases administrativas por el hecho de que tampoco existe la posibilidad de aplicar multas en caso de incumplimiento, y además por tratarse los convenios de un mecanismo por el cual el Estado de Chile
cumple con las obligaciones que establece el inciso cuarto del artículo 1 de la Constitución Política. De otra parte, su señoría, la recurrente ha sostenido que las resoluciones son ilegales porque infringen el artículo 10 de la ley 19.880, que contempla el principio de contradictoriedad y la posibilidad o garantía para el administrado de presentar alegaciones y documentos durante todo el procedimiento. Y además sostiene que se ha infringido por parte de en virtud de la dictación de estas resoluciones el artículo 11, inciso segundo del mismo cuerpo legal mencionado. Respecto de esto último, su señoría ilustrísima ha señalado la colega que representa a Democracia Viva, que en su opinión estas resoluciones deberían tener una fundamentación especial porque se trata de actos de gravámenes, como serían estas resoluciones, y además las califica en el recurso como actos administrativos terminales. En consecuencia, su señoría ilustrísima, a partir de este conjunto de disposiciones legales, es que la recurrente ha afirmado de que se ha vulnerado la garantía del debido proceso, el principio de contradictoriedad y el debido proceso administrativo, y esta conclusión, su señoría ilustrísima, es absolutamente falsa y obedece a premisas del todo equivocadas. En primer término, si bien es efectivo que las resoluciones que pusieron término a los convenios son actos administrativos al tenor de la definición que contempla el artículo 3 de la ley 19.880 sobre procedimiento administrativo, no son actos administrativos terminales. Son decisiones formales de la autoridad en el ejercicio de un derecho conferido en los convenios, que son ley para las partes contratantes, como expresé anteriormente. En segundo lugar, su señoría ilustrísima, es obvio que no nos encontramos frente a un procedimiento administrativo al tenor de la definición que contempla el artículo 18 de la ley 19.880. No se ha tratado de una sucesión de actos trámites vinculados entre sí, emanados de la administración y en su caso del administrado, y que tenga por finalidad la producción de un acto administrativo terminal. Como señalé anteriormente, son decisiones formales adoptadas por la autoridad administrativa en el ejercicio de un derecho que le da o le otorga cada uno de los convenios. Tenemos que tener presente además, su señoría ilustrísima, que conforme a la misma definición que contempla el artículo 18 de la ley 19.880, los procedimientos administrativos tienen etapas: iniciación, instrucción y finalización. Y en este caso, este procedimiento no se ha cumplido porque evidentemente los actos que pusieron término anticipado a los convenios son solo actos administrativos, pero no son actos administrativos terminales. Reitero que en la especie solo tiene aplicación la ley del contrato, el artículo 9, que faculta a la administración de ponerle término anticipado y en forma unilateral en los casos de incumplimiento, y en consecuencia no podemos entender de que el ejercicio de este poder, el ejercicio de esta facultad, pueda constituirse en una vulneración al debido proceso, ni una vulneración a los principios de disposiciones legales que ha mencionado la recurrente. Ahora, su señoría, de otra parte, y aunque resulte innecesario en nuestra opinión, sostengo que las resoluciones no obedecieron a un simple capricho de la administración, es decir, no fueron arbitrarias. Es evidente que se encuentran debidamente fundadas en el derecho y también en los hechos, y esos hechos son los graves incumplimientos en que incurrió Democracia Viva, según dan cuenta las propias resoluciones, y además también detalladas al efecto en el informe que evacuó la Seremi al momento de dar respuesta al requerimiento de su señoría ilustrísima. También hay que tener presente a este efecto, su señoría ilustrísima, que las resoluciones recurridas fueron objeto de recurso de reposición y reconsideración y que fueron completa y definitivamente rechazada. Por lo mismo, su señoría, que hemos venido sosteniendo a lo largo de este alegato, lo actuado por la Seremi no vulnera de modo alguno la garantía de igualdad ante la ley, sin dejar de considerar para estos efectos que la recurrente no ha expresado respecto de quién o de quiénes las resoluciones en concreto establecen diferencias arbitrarias. Menciona aparte, su señoría ilustrísima,
merece la alegación de la recurrente acerca de que las resoluciones han vulnerado el derecho de propiedad que tiene Fundación Democracia Viva. Como expresé al inicio del presente alegato, el Estado, a través de las fundaciones, entidades sin fines de lucro, como lo es la recurrente, intentó dar cumplimiento a la obligación que le impone el inciso cuarto del artículo 1 de la Constitución Política. Es por ello que le transfirió recursos fiscales que esta fundación tenía la obligación de restituir en el caso de incumplimiento, como es el caso que nos compete ahora, de conformidad a lo dispuesto en la cláusula novena, o al término o a la ejecución de los convenios de manera regular, de conformidad a lo dispuesto en la cláusula 12ª de cada convenio. En consecuencia, conforme a la finalidad de los convenios, a los términos de los mismos, y en particular a las cláusulas novena, décima segunda, 13ª, los dineros que recibió la fundación son bienes fiscales, son recursos fiscales y no de la recurrente, de manera tal de que lo actuado por la Seremi Minbu de la segunda región, en caso alguno vulnera un derecho de propiedad que la recurrente, reitero, no tiene. Es por ello, su señoría ilustrísima, que el Fisco de Chile solicitó y obtuvo del primer juzgado civil de Antofagasta, en la causa 3303-2023, se decretara la medida prejudicial precautoria de retención de los dineros depositados por Fundación Democracia Viva en la cuenta aperturada en el Banco Estado de Chile para los efectos del cumplimiento de los convenios, y posteriormente, en razón de los fundamentos expresados en la petición de la solicitud, el Fisco de Chile demandó en juicio ordinario a Hacienda la restitución de los fondos correspondientes a aquellas liquidaciones a que se refirió el señor relator y que se encuentran detalladas también en el informe de la Seremi Minbu de la segunda región. Hago notarse, señora ilustrísima, si la igualdad ante la ley, el debido proceso, la contradictoriedad que sostiene la recurrente fueran aplicables al presente caso, estas serían adjetivas al derecho a propiedad. En otros términos, resultaría inútil, su señoría ilustrísima, declarar que la Seremi Minbu vulneró la igualdad ante la ley, vulneró el debido proceso, vulneró el principio de contradictoriedad, si al mismo tiempo no se declara de que la Fundación Democracia Viva es la única e indiscutible titular del derecho a dominio sobre los bienes, fondos, dineros que el fisco embargó en la causa mencionada presentemente. Finalmente, su señoría ilustrísima, a mayor ahondamiento y sin perjuicio ya lo antes expresado, bien sabemos que la acción constitucional de protección es una acción extraordinaria, de urgencia, desformalizada, que no se puede convertir en una instancia de fondo. No es un juicio que pueda adentrarse en cuestiones que ameriten discusión y prueba. Las alegaciones de la Fundación Democracia Viva deben sostenerse y acreditarse en el juicio civil que mencioné anteriormente o en un juicio de nulidad de derecho público que la Fundación interponga en contra del fisco. Bueno. Señor abogado, nuevamente se apagó su micrófono. Perdón, su señoría justicia. Como señalaba, siendo la acción constitucional de protección una acción extraordinaria, de urgencia y desformalizada, no puede convertirse en una instancia de fondo. Es decir, no es un juicio que pueda adentrarse en cuestiones que ameriten discusión y prueba. En consecuencia, las alegaciones de Fundación Democracia Viva deben acreditarse, sostenerse en el juicio iniciado por el Fisco de Chile, según mencioné anteriormente, o en un juicio de nulidad de derecho público que interponga Democracia Viva en contra del fisco, e incluso en el juicio penal con que va a concluir la investigación a propósito de la querella que interpuso el Fisco de Chile en contra del representante de Fundación Democracia Viva, don Daniel Andrade, y en contra del ex Seremi de Minbu de la segunda región, y en contra de todos aquellos otros que pudieron tener participación en el delito de fraude del fisco, sea como autores, cómplices o encubridores, y además de otros delitos que pudieran configurarse de acuerdo a la investigación que practique el Ministerio Público. Finalmente, su señoría, como es de público conocimiento, el Ministerio
de Justicia ha solicitado al Consejo de Defensa del Estado que pida la disolución de la Fundación Democracia Viva. En consecuencia, en nuestra opinión, carece de sentido y ya de falta de oportunidad el presente recurso de protección o acción constitucional de protección. Y es por las consideraciones expresadas que solicito el íntegro rechazo de la acción intentada en contra de mi representado con expresa condena en contra. Es cuanto puedo señalar, señor Ilustrísimo. Bien, gracias. Se pone término a la audiencia. Hasta luego. Hasta luego, su señoría. Hasta luego, colegas.